Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, que Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Solís, soy misionero en República Dominicana y el día de hoy nos toca meditar en Juan capítulo 7 del versículo 25 al 29. Dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. A lo largo del pasaje del día de hoy vamos a observar un debate acerca de quién es Jesús y de dónde procede. Y vemos algunas personas haciéndose varias preguntas y debatiendo y preguntando ¿por qué está esta persona enseñando enfrente en el templo? Y es curioso que a pesar de que ya le estaban persiguiendo para matarle, el Señor Jesucristo seguía llegando al templo enseñando a aquellas personas que estaban buscando aprender, tenían sed de aprender, sed de justicia, mientras que otras simplemente llegaban como curiosos. Pero el hecho es de que los gobernantes no hubieran intervenido todavía para impedir que Jesús enseñara en el templo, y eso llevó a que las personas dentro del templo comenzaran a cuestionarse y comenzaran a preguntarse y decir: ¿no es este a quien buscaban para matarle? ¿Te imaginas eso? Las personas haciéndose esa pregunta entre sí, personas que quizás no creían que Cristo era el Cristo y decían: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. A nosotros también nos sorprende que aunque las autoridades procuraban matarle, sin embargo, no estaban haciendo nada para ello, ni siquiera para impedir que hablare en el mismo templo, donde ellos tenían toda la autoridad y también los medios para impedirlo. ¿Sabes? Las personas que lo tenían que agarrar no se atrevían a hacerlo porque ellos escuchaban la manera en que el Señor Jesucristo estaba enseñando dentro del templo. No olvidemos que por encima de cualquier plan humano estaba el hecho de que todavía no había llegado la hora del Señor Jesucristo. Y vemos también que hacían otras preguntas estas personas y decían: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes de que este es el Cristo? Evidentemente estaban haciendo esta pregunta irónicamente, pensando y diciendo: oye, que la escuchen para que bajen a esta persona, que deje de estar enseñando en el templo. Ellos no creían y hacían comentarios como en el versículo 27, pero hablando del Señor Jesucristo, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y para entender esto tenemos que entender de que ellos sabían y entendían que Jesucristo había vivido y se había criado en Nazaret de Galilea. Ellos llegaron a la conclusión de que como él había vivido en Nazaret, él había nacido allí. Esto no le ayudaba en nada, ya que los judíos consideraban a los galileos como un pueblerinos. Y también se sabía que los nazarenos era un lugar que definitivamente no iba a salir nada bueno. No olvidemos que los galileos estaban muy cerca de los gentiles. Y muchos judíos decían o consideraban que eran contaminados espiritualmente. Pero sobre todo, en opinión de los principales sacerdotes y fariseos, Galilea era irrelevante en el plano espiritual y estaban seguros de que de allí nunca surgiría un profeta y mucho menos aún la esperanza mesiánica. Entonces, por tanto, todo esto, ellos tomaron la decisión o llegaron a la conclusión de que Jesús tenía orígenes humildes que no cumplían con la profecía mesiánica.
si ellos hubieran tomado el tiempo para poder investigar un poquito más, se hubieran dado cuenta de que no solamente Jesucristo había nacido en Belén, sino que también Jesucristo venía de la tribu de Judá y también era descendiente directo del rey David, cumpliendo de esa manera la profecía del Antiguo Testamento. Diferente hubiera sido si estas personas, en lugar de haber debatido el origen, de haber sacado conclusiones adelantadas de que Jesús venía de Galilea y que esto y que lo otro, y que hubieran hecho tantas preguntas para desacreditar a Jesucristo, ellos se hubieran puesto a investigar y hubieran llegado a la conclusión de que realmente Jesús era el Mesías, y hubieran creído, hubieran puesto su fe en Jesucristo en ese momento. Pero no obstante, Jesucristo nunca niega su humanidad. De hecho, Jesucristo alza su voz para contestarle a estas personas y le dicen: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. El Señor no niega el origen humano. De hecho, en el Evangelio de Juan, al principio dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabes, a estas personas se les estaba dificultando entender el origen humano de Jesucristo, cuánto más se le iba a dificultar entender el origen divino de Jesucristo. Y por eso, en medio de la congregación del templo, Jesucristo hace una declaración muy fuerte en ese momento. Nosotros entendemos de que en ese lugar habían personas, habían jefes y gobernantes que habían enseñado por muchos años y que declaraban y decían que ellos eran los que conocían a Dios, tenían el conocimiento, entendían la palabra y ellos eran la mayor autoridad. Ahora llegaba Jesucristo y les decía de esta manera: el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Estas personas que estaban llenas de conocimiento, que conocían de la palabra, pero que solamente llegaban a eso, conocimiento. Eran religiosos, pero no conocían a Dios. Y quizá en tu vida cristiana te está sucediendo de esa misma manera. Tienes el conocimiento, sabes qué tienes que hacer, Dios te corrige de diferentes maneras, pero no lo pones en práctica. Es necesario que no solamente tengamos el conocimiento, entendamos la palabra de Dios, pero que lo podamos poner en práctica en nuestra vida, porque eso es lo que va a hacer realmente ese cambio. No solamente el conocimiento, sino que poner en práctica. Una persona sabia es aquella no solamente que conoce y que entiende las cosas, sino que las pone en práctica. Seamos sabios y practiquemos el conocimiento, la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no solamente eso, quizá tú has sido de las personas que ha escuchado muchas veces el Evangelio, que tienes el conocimiento de que todos somos pecadores, que tienes el conocimiento y entiendes de que Jesucristo murió por todos nosotros, entiendes y sabes de que la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados y por medio de la sangre de Cristo también nosotros podemos tener redención. Entiendes y comprendes el Evangelio en su totalidad, pero no has tomado esa decisión por Cristo. Y déjame decirte que hoy es el día de salvación y Dios puede transformarte, Dios puede salvarte a través de la sangre de Cristo. Y si tú quieres la salvación más que cualquier otra cosa, y si tú quieres poner tu fe en Jesucristo el día de hoy, te invito a que hagas esta oración. Dile así en tu corazón: Señor, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que Jesucristo es la única forma que yo pueda llegar a Dios. Hoy pongo mi fe en Jesucristo. Hoy declaro con mi boca de que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.